Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 9 al 14. Si las oraciones y ruegos de Pablo ante Dios por los creyentes de Colosas se orientaban a estos temas tan necesarios, ¿no deberíamos hoy rogar de igual manera por nosotros mismos y por toda la Iglesia de Jesucristo, con énfasis en la inteligencia espiritual y el sentido de lo sagrado? La frase "todos somos pecadores" ciertamente se escucha demasiado hoy en día en los círculos cristianos, y hay una razón teológica detrás de esa afirmación, pues esta representa la condición de la humanidad. Sin embargo, el punto que debería preocuparnos es más sobre la frecuencia, el énfasis y la intensidad de esta y otras declaraciones semejantes entre personas que supuestamente han sido regeneradas y transformadas por Dios, y también dentro de la cultura eclesiástica popular, como si fuera un aliento o una justificación para continuar viviendo como el resto de las personas que no han sido todavía rescatadas por Dios. Más que repetir constantemente que todos somos pecadores entre los creyentes, frase que por supuesto debemos declarar ante todos los seres humanos, pienso que deberíamos hacer más énfasis en la auténtica regeneración de Dios en nuestras vidas, resultando en nuevas criaturas, que son transformadas por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Esto era lo que el apóstol Pablo enseñaba a los indisciplinados corintios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Para el apóstol, el énfasis en la auténtica regeneración de Dios en nuestras vidas, resultando en nuevas criaturas que son transformadas por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, no era una utopía o una ilusión teológica, sino el legítimo resultado de la victoria de Cristo en los creyentes. Si revisamos las cartas de Pablo, notaremos que su enfoque es mucho más en la transformación de vida a través de Cristo que en recordarles constantemente a la gente que son pecadores. Claro, Pablo reconoce el pecado universal en cartas como Romanos 3:23, cuando expresa "por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios". Pero su énfasis tiende a ser más en la vida nueva en el Espíritu y el llamado a dejar atrás el pecado. Por ejemplo, en Romanos 6, 1 al 2, Pablo escribe: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí vemos una clara exhortación a apartarse del pecado. En Gálatas 5:16 Pablo indica: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne, lo cual se repite en varios de sus escritos. Si revisamos Efesios 4 del 22 al 24, Pablo exhorta a los creyentes a despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Colosenses 3:5, él instruye a los creyentes, a los cristianos, a hacer morir lo terrenal en ellos, refiriéndose a los comportamientos y deseos pecaminosos o tendencias pecaminosas. Si bien Pablo no niega la realidad de que todos han pecado, su mensaje recurrente es uno de santificación y transformación. Él anima a los creyentes a vivir conforme al Espíritu, a rechazar las obras de la carne y a buscar la justicia. Su objetivo es más orientar a los cristianos hacia una vida de rectitud en Cristo en vez de centrarse continuamente en el hecho de que son pecadores.
Si revisamos las cartas de Juan, el mensaje también tiene un enfoque en la vida transformada por la fe en Cristo, más que un énfasis constante sobre el hecho de que todos somos pecadores. Juan, especialmente en su primera carta, se centra mucho más en el contraste entre los hijos de Dios y los que siguen en pecado y hace hincapié en la vida victoriosa en Cristo. Veamos algunos puntos clave. En 1 de Juan 1 del 8 al 9, Juan reconoce que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, lo que es un reconocimiento de la realidad del pecado, pero inmediatamente sigue con la promesa de perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También en 1 de Juan 3:6 encontramos una declaración fuerte. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por supuesto, este pasaje se entiende mejor desde el idioma original en que se escribió la carta y en todo el contexto de esta epístola. Sin embargo, aquí Juan está hablando de una vida transformada donde el pecado no es una práctica habitual en la vida de los creyentes legítimos. En 1 de Juan 3:9, el autor es aún más enfático. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en la misma epístola, capítulo 5, verso 4, Juan escribe: sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, pues el que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo agarra. Noten ustedes las implicaciones de esta declaración. Este versículo refuerza la idea de que los creyentes han vencido al mundo y al pecado a través de la fe en Cristo Jesús. Por último, en la sección que dedicamos a Juan, en la segunda y la tercera epístolas de Juan, aunque son más breves y no contienen un enfoque tan directo en el pecado como primera de Juan, todavía refuerzan la importancia de andar en la verdad y la justicia. No hay un énfasis en que todos somos pecadores, sino en vivir en la verdad y en el amor. En resumen, al igual que en las cartas de Pablo, las cartas de Juan reconocen la realidad del pecado, pero el énfasis está más en la transformación y la vida victoriosa en Cristo, donde el pecado no debería ser una práctica constante. Juan habla de la posibilidad y el deber de vivir una vida apartada del pecado por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Desde una perspectiva cristocéntrica y paulina, el sentido de lo sagrado se refiere a una comprensión profunda de la santidad y reverencia hacia Dios, basada en la obra de Cristo y la transformación que Él trae a la vida del creyente. Este concepto está enraizado en la relación con Dios, mediada por Cristo, quien es el centro de toda santidad y santificación para los cristianos. La santidad de Dios y su naturaleza santa. Desde una perspectiva cristocéntrica, el fundamento del sentido de lo sagrado es la santidad de Dios. Dios es santo, Levítico 11:44, Primera de Pedro 1:16, y la fuente de toda santidad. Para Pablo, la santidad de Dios es revelada plenamente en Cristo. Jesús es la imagen visible del Dios invisible, Colosenses 1:15. Y en su vida, muerte y resurrección se revela la santidad de Dios de manera perfecta y definitiva. Pablo señala que la santidad no es solo una cualidad abstracta de Dios, sino que se manifiesta en la relación que Dios establece con los creyentes a través de Cristo. Para experimentar lo sagrado es esencial estar en Cristo. Según a los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pues Cristo es quien restaura la comunión entre Dios y los seres humanos. Esta transformación y esta restauración de la comunión con Dios son reales en las nuevas criaturas y no meras o imaginarias declaraciones teológicas. La transformación del creyente, apartarse del pecado. En la teología paulina,
el creyente es llamado a vivir una vida apartada para Dios. La santidad no es solo una cualidad de Dios, sino también un llamado para sus hijos. En Romanos 12:1, Pablo exhorta a los creyentes a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El sentido de lo sagrado desde esta perspectiva implica que la vida del creyente es vista como una ofrenda sagrada, consagrada a Dios. Ya no se vive conforme a los valores de este mundo, sino según los valores del reino de Dios. Para Pablo, el sentido de lo sagrado no es una separación física del mundo, sino una transformación interior que afecta todas las áreas de la vida del creyente, lo que se refleja en el llamado a no conformarse a este mundo, sino ser transformado. Romanos 12:2. Esta transformación incluye el rechazo al pecado y andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 al 25. La comunión del cuerpo de Cristo como realidad sagrada. Pablo enseña que la comunidad cristiana, como cuerpo de Cristo, también es sagrada. En 1 Corintios 3:16 al 17 afirma: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí el sentido de lo sagrado se extiende no solo al individuo, sino al concepto de iglesia como el lugar o el escenario donde habita el Espíritu Santo. La comunión entre los creyentes es un espacio sagrado donde Dios está presente, y la vida dentro de esa comunidad debe reflejar también esa santidad. Este sentido de lo sagrado en la comunidad implica que las relaciones entre los miembros de la iglesia deben estar marcadas por la justicia, la verdad y el amor. Deshonrar o dañar a la comunidad cristiana es visto como un ataque a algo que es sagrado ante Dios, formado por personas separadas por Dios para su gloria y su propósito. Todo esto implicaría la preocupación y el acompañamiento de la iglesia por cada miembro en particular según su crecimiento, instruyendo a todos para que no continúen viviendo como pecadores irremediables, ni a justificar los actos deliberados que representan rebelión contra la ley de Cristo. La consagración en Cristo, santidad por gracia. Para el apóstol, la santidad no es algo que los seres humanos puedan alcanzar por sus propios méritos o esfuerzos. Más bien es una realidad otorgada por la gracia de Dios a través de Cristo. En 1 Corintios 1:30 y 31 Pablo declara: pero de Él proviene lo que sois en Jesús el Mesías, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto significa que el creyente es hecho santo en Cristo, no por sus propias obras, sino por la obra redentora de Jesús en la cruz. El sentido de lo sagrado desde una perspectiva paulina incluye una dependencia constante de la gracia de Dios y una vida marcada por la gratitud y reverencia por lo que Dios ha hecho en Cristo. Así, la santificación y la vida sagrada son una respuesta al amor y la gracia divina, no una búsqueda de perfección moral y legalismo. El sentido de lo sagrado, una llamada a la adoración. Finalmente, para el autor, el sentido de lo sagrado está íntimamente ligado a la adoración. La vida cristiana es vista como una respuesta a la grandeza y santidad de Dios manifestada en Cristo. En Colosenses 3:17, Pablo llama a hacer todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. La vida entera del creyente se convierte en un acto de adoración, reflejando el sentido de lo sagrado en lo cotidiano. La inteligencia espiritual y sentido de lo sagrado también implican nuestra preocupación por los demás en tiempos de debilidad o caídas. En Gálatas 6:1 al 2 se nos exhorta: hermanos,
aun cuando caiga o cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos a los otros, o sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumpliréis así la ley del Mesías. El sentido de lo sagrado está profundamente conectado con la santidad de Dios revelada en Cristo. Se manifiesta en la transformación del creyente por la gracia de Dios, en la consagración de su vida a Dios y en la santidad de la comunidad cristiana. Este sentido de lo sagrado implica apartarse del pecado, vivir en el Espíritu y responder con una vida de adoración que refleja la santidad y el amor de Dios. Soy Orelvis Benítez y este es el Ministerio Educativo en Letra y Voz.